Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos de nuevo a nuestros lives de historia y tradición de la resurrección a la pasión. Vamos a iniciar esta noche de nuevo con nuestros lives después de un receso que tuvimos donde pudimos observar pues diferentes actividades que se llevaron a cabo por los 500 años de evangelización en Guatemala. También aquí en Quetzaltenango pues se celebraron los 500 años de la ciudad de Quetzaltenango. Entonces, ocasiones especiales que pudimos de alguna manera poder vivir, que pudimos enlazar actividades propiamente de lo que es del orden civil con lo que es propiamente lo espiritual. Tuvimos varias actividades religiosas, entre las cuales estuvieron pues las peregrinaciones del Niño Santísimo y del Dulce Nombre de Jesús hacia lo que fue la Catedral Metropolitana y posteriormente a la Municipalidad de Quetzaltenango, donde se le dio el título de patrono de Quetzaltenango al Niño Santísimo y Dulce Nombre de Jesús. Posteriormente, al siguiente fin de semana, tuvimos el arribo de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del templo de San Juan de Dios, templo rectoral de San Juan de Dios, en una visita histórica que le haría a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, donde tras permanecer en lo que es la capilla de veneración de la Santísima Virgen del Rosario, Jesús Nazareno fue declarado por parte de la municipalidad o reafirmado el título de lo que es protector de Quetzaltenango, así también como se le volvió a reconstituir el título a la Santísima Virgen del Rosario como patrona de Quetzaltenango. Momentos sumamente bellos que pudimos vivir quienes estuvimos presentes, no solo en esa actividad, sino que también estuvimos presentes en el momento en que los bomberos voluntarios de la ciudad de Quetzaltenango declaran como miembro distinguido a Jesús Nazareno del Templo Rectoral de San Juan de Dios como su protector perpetuo. Bien, y es que tenemos que tomar en consideración, amigos, que hablando de lo que es el día de hoy, vamos a tocar el tema de lo que es la piedad popular dentro de la celebración de los 5 siglos de evangelización en Guatemala. Recordemos que se tiene por fecha que en 1524 pues, fue fundada la ciudad de Quetzaltenango, donde en Salcajá se llevó a cabo la primera misa, la primera Eucaristía. Y de ahí en adelante, pues, fue ya que fue conquistándose poco a poco el territorio guatemalteco hasta llegar a lo que sería la sede de la primera capitanía, que fue a los pies del volcán de agua, que se le conocía como Valle del Molonga. Empezó lo que es propiamente la evangelización de las personas que vivían en estos lugares y se empezaron a erigir todos los templos, por supuesto. Pero también acá cabe mencionar algo respecto a que pasó un tiempo después de la conquista para que existiera lo que es la piedad popular. ¿Qué es la piedad popular? Dirán ustedes. Pues la piedad popular es todo lo que tiene que ver con rezos, alabados, todo lo que es procesiones penitenciales, procesiones festivas, todo lo que corresponde a lo que es la fe externa de los templos. Porque ya en ese momento pues pasaron algunos años, ya las primeras procesiones se fechan por ahí más o menos entre 1560 1580 aproximadamente, que empiezan a salir ya las procesiones a la calle, porque antes solamente eran sermones dirigidos, porque recordemos que no había mucha imaginería la cual se pudiera celebrar. Entonces más existían pendones o estandartes con las efigies de las imágenes. Recordemos que Pedro de Alvarado traía un pendón o un estandarte con la Purísima Concepción de María, y fue bajo ese patronazgo que se fundó propiamente la ciudad de Quetzaltenango y lo que fue también la conquistadora en Salcajá, nuestra Purísima Concepción de María, y posteriormente pues con ese estandarte fue conquistando y evangelizando los frailes franciscanos y dominicos que venían con él. Recordemos también de que grandes frailes
que instruyeron y defendieron también los derechos de los indígenas en aquel momento, ¿verdad? Pues retomando un poco más lo que es la piedad popular, 1560, 1580 aproximadamente, se empiezan a abrir ya de procesiones, entre las cuales una de las principales que salió en aquel entonces fue la de Jesús Nazareno de Candelaria. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué Candelaria? Porque fue una de las primeras imágenes que estuvieron hechas exprofesamente para este tipo de actividades paralitúrgicas o de piedad popular. Recordemos que existía el Concilio de Trento, y cuando este Concilio de Trento, que se llevó a cabo en Roma para definir y destacar cómo se iba a manejar, qué tipo de imágenes, cómo se iban a hacer, de qué manera se nos iba a presentar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús a través de la plástica, entonces se fueron marcando ciertos lineamientos, los cuales pues poco a poco a este nuevo continente fueron llegando mucho después. Entonces había una discrepancia, pues muchos decían que desde 1540, 1545 empezaron a haber procesiones, y eso no pudo haber sido, porque definitivamente se tenía el sentir de que al momento de haber organizado propiamente la ciudad, después de los desastres naturales que obligaron a volver a refundar otra vez Santiago de los Caballeros de Guatemala, propiamente en la sede de lo que es ahora Antigua Guatemala, en esa sede, en Valle de Franchoy, sí tuvieron que pasar pues algunos años para volver a levantar todos los templos, volver a hacer todo, prácticamente reconstruir todo. Entonces no podía existir tampoco desde el tiempo desde la conquista, no venían los templos ya armados, por supuesto, y que se hubieran pues prefabricado, no. Llevó un tiempo hacer esto. Entonces en lo que fue haciendo eso eran pequeños y humildes ranchitos donde se celebraba la misa y no había mayor imaginería. Mucha de la imaginería de esa época colonial fue traída de España, la misma que venía en barcos procedentes con los conquistadores, que fueron trayendo más personas a vivir a estas latitudes del mundo y que de la manera más pronta trajeron imágenes y todo para poder continuar con la evangelización, puesto que recordemos que el ser humano siempre ha sido eminentemente visual, entonces se necesita un símbolo, una materia, como para poder venir y lograr que se pueda pues evangelizar a través de una imagen. Pues era más fácil que de tanto hablar, por así decirlo, me era mejor todavía que se le pudiera enseñar a las personas indígenas pues la efigie de un Cristo, la efigie de una Virgen o de un santo, para explicarle propiamente cómo era que se iba a pues el misterio propiamente de la redención del hombre, ¿verdad? Recordemos pues que en ese entonces los indígenas que estaban acá pues no tenían la religión cristiana, sino que eran personas que se dedicaban según la religión maya que ellos tenían, ¿verdad? Por supuesto, pero con la conquista pues fueron cambiando, sustituyendo todas estas prácticas que tenían, y pues para darle paso al cristianismo, que bendito sea Dios, pues es la base fundamental de nuestro pueblo Guatemala. Bien, pues entonces empezaron a haber procesiones ya después en esos tiempos, ya que estaban vueltos otra vez los templos ya armados y ya puestos en servicio de la población, y las primeras procesiones empiezan a salir. Jesús de Candelaria, aparece Jesús de la Merced, aparece también el Señor Sepultado Santo Domingo, también aparece el Señor Sepultado del Calvario, que era en el barrio el Tortuguero, que era el Calvario. Aparece Jesús del Perdón, aparece la Virgen de Soledad de Santo Domingo, también aparece nuestro Señor San José, aparece la Virgen de Concepción. Poco a poco fueron apareciendo muchas imágenes, las cuales en algún punto sirvieron para la evangelización, y que las iglesias eran mucho más grandes y por tanto tenían hornacinas suficientes como para poder en algún momento tener bastantes imágenes que sirven aún todavía. Recordemos que hay algunas todavía que existen, otras que se dañaron y se perdieron para siempre durante el terremoto de 1773. En julio de 1773, el terremoto de Santa Marta, pues acabó prácticamente con todas las iglesias, y con ellas se perdieron grandes tesoros de la imaginería religiosa. Recordemos, como les decía antes, venían imágenes desde España, eran imágenes de estofe,
O sea, prácticamente eran imágenes ya de ropaje ya hecho, labrado y estofadas. Entonces, hasta después, ya en 1580, 1590, aparecen las primeras imágenes para vestir. Y con ello también aparecen los penitentes. Y aparece el concepto muy, muy nuevo, novedoso en aquel entonces, de lo que era una cofradía, que era un grupo de personas que se reunían alrededor de determinada imagen para rendir el culto necesario y procurar pues las festividades de la misma. Existían pues imágenes o cofradías que se dan de casa, imágenes de pasión y a imágenes de índole pues festivo, por así decirlo. Dentro de las más famosas cofradías que existieron penitenciales, la primera y la más antigua es el Santo Entierro del Templo de Santo Domingo, que era la cofradía Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro del Templo de Santo Domingo. Posteriormente apareció la cofradía de Candelaria, la cofradía de la Merced, y así subsecuentemente aparecieron otras cuantas cofradías mismas que tenían a su cargo pues actos de pasión. Recordemos también que ahí existía también, ya mucho más adelante, pues existió también la historia, no leyenda, sino la historia verdadera del hermano Pedro, que fue uno de los principales baluartes de lo que era la penitencia, ya que él salía los viernes de Cuaresma, incluso todos los viernes del año, cargando una cruz, ¿verdad? Él salía a hacer prácticamente un vía crucis, y él cargaba esa cruz también durante la Cuaresma, hacía ejercicio de vía crucis, que le fue enseñando a las personas que estaban en Antigua Guatemala, y que para ese entonces ya se conocía el concepto de una cofradía, y los cofrades que se revestían con túnicas dependiendo. Y esto viene y lo jalamos aquí a nuestro programa como una enseñanza también de que ¿de dónde salen los trajes de los cucuruchos? Pues ahora les comento. Los trajes de los cucuruchos que ahora vemos y en la antigüedad también teníamos, provienen de España. Ellos fueron prácticamente la importación desde de nuestros conquistadores. Se trajo eso hasta nuestra nueva Guatemala, que ahora conocemos. ¿Y cómo era esto de los trajes penitenciales? Estos trajes vienen de los puertos, los diferentes puertos que hay en España. Cada puerto tenía un estilo de ropa, de un ropaje, o sea, un ropaje penitencial para las actividades de la Semana Santa. Cada puerto tenía un color y una forma, y todo eso fue adoptado por nosotros y traído a nuestra nueva Guatemala, o sea, ahí sigue la nueva España, a América y principalmente aquí a Guatemala, porque déjenme decirles, hermanos, de que Guatemala fue sede principal, no solo política, sino religiosa, al igual que en México. Entonces, y en Perú también, pues también tienen ese concepto. Entonces, de ahí provienen esta práctica de ir con la cara tapada completamente, y que donde lo que importaba era la penitencia, que el penitente pues fuera ahí dentro de los márgenes que se tenían anteriormente para asistir a este tipo de actividades. Como les puedo decir que también para antiguamente, antes de que salieran incluso las procesiones, cuando salían de los templos, la imagen iba atrás, pero precediendo a las imágenes iba un grupo de penitentes, se le llamaban, que iban revestidos, como les digo, con su túnica de color, sea morado, o sea negra, o sea roja también, que también existían. Iban cargando cruces delante del nazareno, el yacente que existía, y también aquí cabe acotar de que ellos se iban autoflagelando y también iban descalzos, y en otros casos llevaban una corona de espinas. Todo esto lo hacían por mortificaciones, por penitencia. Sin embargo, ya cruzando la época de los 1600, se fue quitando esta práctica de lo que es la penitencia de esa manera, para ya solo dejar básicamente solo lo que es el hecho de utilizar el traje nada más con el cucurucho sevillano, o sea, prácticamente el rostro cubierto y solo los ojos, pues para poder observar por dónde se va caminando. Pero lo importante seguía siendo que nadie supiera quién era el penitente. Entonces,
podemos ver ahí en ese sentido de que la religiosidad empezaba a tomar más auge, Sin embargo, la Cuaresma y la Semana Santa era la época, por así decirlo, por excelencia, la cual de alguna manera llevaba impregnado el sentimiento de las personas que vivían en ese momento en Antigua Guatemala. Por eso era que se le daba más auge a la Cuaresma y Semana Santa que a las festividades de otra índole, no dejando despreciado realmente de que en otras instancias pues también había pues más todavía en las festividades, por ejemplo, de la Virgen de Concepción, del Señor San José, propiamente la festividad de Santiago, y creo que era el patrono de del, por decirlo así, del poblado o de lo que era la antigua Guatemala. Entonces quiere decir que sí, a pesar de que había mucha festividad, pero la Cuaresma y Semana Santa era el punto especial en el cual se podía saber realmente el verdadero sentido de la religiosidad popular. Bien, y entonces seguimos más adelante, ya nos vamos hacia el siglo XVIII, donde empiezan a existir otras hermandades, otras asociaciones de tipo penitencial, las mismas que de alguna manera iban cobrando más auge, daban otro tipo de seguimiento espiritual. Habían hermandades que eran propiamente de sacerdotes, otras que eran de fieles laicos como nosotros, solo que antiguamente no se le llamaba laico, sino se le llamaba lego, un lego religioso también. Y entonces, después de esto, durante ese siglo, fue que sucedía lo del terremoto de 1773, que obligó en 1784 al traslado definitivo de la antigua Guatemala a la nueva Guatemala de Asunción. Pero también se mudaron solo todas las imágenes y detrás de ellos se fue muchas personas. Pocas quedaron en la antigua con varias imágenes resguardadas, mismas que quedaron al cuidado y custodia de algunas personas que se quisieron quedar. Y pues que de alguna manera, gracias a ello, pues la antigua Guatemala todavía tiene ciertas imágenes muy importantes, por ejemplo, como Jesús de la Merced, que antes era de San Jerónimo, después pasó San Sebastián y después fue a dar a la Merced. También está el Señor sepultado de la Escuela de Cristo, el Señor sepultado de San Felipe, que son íconos propiamente de lo que es la Semana Santa antigüeña. Fueron resguardadas en casas particulares y llevadas a los derruidos templos cuando se empezaron otra vez a levantar, ¿verdad? Pero todas las otras imágenes que sí eran, que llevaban mucho sentimiento, por así decirlo, Martín de Mayorga, que era el capitán general en aquel momento, solucionó el traslado definitivo, pidiéndole a las órdenes religiosas trasladar las imágenes de mayor devoción a la nueva Guatemala en Asunción. Allá fueron llevadas a pequeños ranchos, como al principio. Realmente no eran unas iglesias formales, sino que eran pequeños apartados, así que con techo ¿cómo se llama?, de tejas, o quizás en algún momento pudieron ser también de palma, donde se resguardaron esas imágenes, en lo que se construían los grandes templos que nosotros vemos ahora en la Nueva Guatemala en Asunción, que en comparación a los de la antigua, pues es prácticamente de un 100% de ese gran templo en la antigua, pues era un 20%. Realmente, porque en la antigua sí los templos, hermanos, eran muy grandes. Realmente tenían un punto exquisito en cuanto a la decoración, al tamaño y a la forma, porque se creía que mientras más alto, pues el sonido era mejor para los cánticos gregorianos que se usaban en aquel entonces. Pues otra vez regresando, como les digo, para lo que era ya la Nueva Guatemala en la Asunción, la fe seguía siendo la misma y siguió siendo la misma y defendió la misma el hecho de tener pues las cofradías. ¿Por qué? Ya entrado el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, aproximadamente ya 1700, 1800, 1700 todavía eran gobiernos de corte conservador. Entonces, pues no había tanto problema entre Estado e Iglesia. Entonces, básicamente Guatemala era un Estado eminentemente católico. Entonces, tenía mucha injerencia el gobierno con la Iglesia. Gracias a eso fue que se dio grandes solares para hacer las iglesias que les comento ahora. Vemos nosotros en la actualidad, pues en la Nueva Guatemala de Asunción.
Bien, entonces ya por ahí mediados del siglo XIX, o sea, los 1800, tuvimos ese desfase político al momento de tener gobiernos de tipo liberal, encabezados por Justo Rufino Barrios, que expulsó a todas las órdenes religiosas de nuestro país. Todos los religiosos fueron sacados prácticamente a la fuerza, muchos de ellos, y exiliados. Las iglesias quedaron abandonadas prácticamente. No teníamos una guía espiritual. Habían sacerdotes, sí, de corte secular, o sea, lo que hoy conocemos como diocesanos, pero ellos no se daban abasto a atender a todo el pueblo. Y es ahí donde existe el punto de inicio de la piedad popular dentro de la evangelización. ¿Por qué? Porque aunque no muchos sostengan que es lo contrario, pero realmente lo que sostuvo la fe del pueblo de Guatemala durante el tiempo de los gobiernos liberales y la persecución a la Iglesia Católica en aquel entonces, ni más ni menos que fue la piedad popular. Las procesiones fueron el sostén de la fe de las personas en aquel entonces. Quieran o no aceptarlo, así fue. Realmente, la aparición de hermandades, la aparición de cofradías mucho más grandes, sostuvo la fe en ese tiempo en el que no había sacerdotes que lideraran la Iglesia Católica. Ni siquiera arzobispo había, porque lo habían expulsado de Guatemala. Al terminar esos gobiernos de corte liberal, desde Barrios, Lisandro Varías, Miguel García Granados, todos ellos en su corte propiamente liberal, pues querían romper totalmente nexos entre la iglesia y el Estado. Y sí, lo logró el señor Barrios, pues logró prácticamente reducir las iglesias a lo que eran nada más propiamente las celebraciones dentro de los templos. Tan es así que mucho después, en el tiempo de Lisandro Varías, se promulgó un decreto gubernamental donde prohibía que fuera la preste dentro de una procesión. ¿Qué es la preste? Dirán ustedes. Eran sacerdotes revestidos con sus ornamentos que fueran al paso de las procesiones, porque antes ellos presidían antes, o sea, ya iban delante de las imágenes presidiendo las procesiones. Pues el gobierno prohibió que eso pasara. ¿Y qué sucedió? Una anécdota muy importante con eso. Cuando eso sucedió, en el templo de Santo Domingo, pues se corría el rumor de que el Señor no iba a salir ese año por las disposiciones que habían tomado el gobierno. Fray Julián Ribeiro y Jacinto, que era en ese entonces prior del convento dominico y posteriormente fue arzobispo metropolitano de Guatemala, estaba en contra de que saliera el señor como protesta por lo que había hecho el atropello el gobierno liberal. Bueno, pues entonces decidieron supuestamente no sacar al señor de Santo Domingo, el señor sepultado de Santo Domingo no iba a salir ese año. Eran las 3 de la tarde y Fray Julián estaba dando el sermón en el púlpito de la parroquia cuando entran los socios de la entonces cofradía todavía Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro todavía porque no había sido transformada, y entran a traer hacia la fuerza, abren la capilla donde está el Señor sepultado y lo trasladan en andas por las naves centrales, laterales, el patio, o sea el atrio, y de regreso otra vez por las naves laterales al Señor sepultado. ¿Por qué? Porque si hubiera dejado esa vez, si hubiera cumplido el no salir de esa procesión no existiría. Y se hubiera dejado salir por las prohibiciones que había. Sin embargo, a pesar de que Fray Julián en el púlpito ordenaba que dejaran al Señor en su lugar, pues piadosamente los miembros de la hermandad llevaron al Señor, lo trasladaron en procesión y con todo el amor, respeto y dignidad lo volvieron a colocar de nuevo otra vez en su capilla. Si eso no hubiera sido, no existiría la procesión del Señor sepultado de Santo Domingo ahorita, como lo que pasó años después con el Señor sepultado de Santa Catalina, que ya les he contado esa historia también. Pues bien, si se dan cuenta, la piedad popular en ese sentido nos ayudó mucho a mantener la fe cristiana de nuestro pueblo, porque en ese momento Rufino Barrios lo que había hecho también era abrirle la puerta a dos situaciones. Primero, le dio puerta libre a la entrada de la masonería a Guatemala y también le dio entrada a lo que fue la religión protestante.
Básicamente, esas fueron las dos corrientes que existieron y que nos, de alguna manera, diezmaron en algún punto, en alguna parte, la situación de la religiosidad de nuestro pueblo. Y entonces ahí ya había dictado Barrios que existía la libertad de religión. Si no hubiera hecho esto el general Barrios, seguiríamos, o hasta el momento, así como España, seguiríamos siendo un Estado eminentemente católico. Lamentable, realmente es parte de la historia lamentable de nuestro pueblo Guatemala que se ha dado este tipo de situaciones. Como Barrios expropió muchas iglesias, las transformaron en algunos casos como una escuela politécnica en la Recolección. En Santo Domingo les expropiaron a los dominicos prácticamente todo el convento y lo volvieron se le llamaba el edificio de licores y rentas, que era el encargado prácticamente de verificar la autenticidad de los licores que se tenían, o la licorería como se le llamaba al edificio, prácticamente rentas, ¿verdad? Entonces, y así algunos otros templos también fueron destruidos a Piocha, porque no le convenía a Barrios que existieran más órdenes religiosas en Guatemala. Entonces muchas de las iglesias fueron derrumbadas y transformadas ahora en edificios públicos, ¿verdad? Entonces muchas imágenes fueron trasladadas a otras parroquias, a otros lugares donde se les venera actualmente. Y da la casualidad, y hago un paréntesis en la historia para comentarles, que se va a llevar a cabo en septiembre de este año, primero Dios, en el 28 de septiembre, sábado 28 de septiembre, se conmemorará el centenario de la hermandad de la parroquia vieja. ¿Pero qué tiene que ver esto con esto? Bueno, Jesús Nazareno de la Escuela de Cristo, le llaman a él, porque él permaneció en la iglesia de la Escuela de Cristo en la antigua Guatemala y fue trasladada el oratorio San Felipe Neri con todas sus imágenes a la Nueva Guatemala de Asunción y hicieron su solar, hicieron su parroquia cerca de lo que hoy es la Hemeroteca Nacional de Guatemala. Un templo bastante bello, de corte pues ya neoclásico, y en el mismo estaba Jesús Nazareno, presidiendo el que ahora se llama Jesús Nazareno de las Tres Potencias de la parroquia vieja o de la Santa Cruz del Milagro. Van a ser 100 años de esto. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué Jesús fue a parar a la parroquia vieja, una parroquia tan emblemática en cuanto a quizás una de las más emblemáticas de lo que es la Nueva Guatemala en Asunción? Porque fue una parroquia que estaba prácticamente al pie del Cerrito del Carmen, donde pues se venera a la imagen de la Virgen del Carmen. Entonces, ¿cómo fue a dar ahí? Pues básicamente Rufino Barrios ordena que a punta de piocha fuera destruido ese templo y pues al momento pues las personas devotas de la iglesia de San Felipe Neri, de la orden, sacaron todas las imágenes. Se fue Jesús Nazareno, San Felipe Neri, todo lo que era la orfebrería y todo eso fue retirado y por un momento fue trasladado a la catedral, después migró a Santa Rosa, después de migrar a Santa Rosa fueron hasta el Calvario y del Calvario básicamente fueron trasladadas a la nueva parroquia, porque ya la anterior pues había quedado en abandono, de la parroquia vieja, o sea la Santa Cruz del Milagro, y ahí fue posicionado Jesús Nazareno, que ahora se le conoce como Jesús de las Tres Potencias. Hago esta acotación porque parte de la historia de lo que les comento también que sucedió durante el siglo XIX. Y entonces algunas otras imágenes también fueron trasladadas pues a otros templos en los cuales ahora se les venera bajo otra advocación. Posteriormente a esto, ya entrado el siglo XX también, mediados, empezamos a tener problemas o conflictos de índole político-civil, en que apareció la guerrilla, se tenían problemas entre el gobierno y la misma guerrilla, y había situaciones que realmente pues eran absurdas pues que sucedieran, pero pasaron a nivel político. Y entonces lo que sucedió también ahí fue que la fe mantuvo al pueblo de Guatemala unido, porque hay dos hechos que para mi persona estuvieron definitivamente mal, porque sí lo tenemos que decir de esa manera.
El presidente Idígoras Fuentes, por allá a sazón presidente de la República en los años 50, 60 aproximadamente, lideró una facción antisubversiva donde llevaban el gobierno, lo llevaban encabezando al Cristo Negro de Esquipulas como parte de la contraataque contra las ideologías comunistas. Misma situación que repite Carlos Castillo Armas después, años después, imponiendo prácticamente y de hecho se alió Castillo Armas con el arzobispo Rosel de Arellano, 15º arzobispo de Guatemala, ya en los años 50 aproximadamente. Lideran ambos el anticomunismo, prácticamente era un grupo anticomunista. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y ahí fue donde yo estoy en contra tanto de lo que hizo Idígoras como lo que hizo Roselio Arellano como arzobispo y lo que hizo Carlos Castillo Armas, que utilizaron al Cristo Negro como estandarte anticomunista y él lo llevaban ahí adelante como que fuera, o sea, no era una cruzada tampoco, pues porque en el tiempo de las cruzadas pues sí se acostumbraba a llevar un Cristo a una cruz, pero esto no era una cruzada. Ya eso ya había quedado en la historia. En los 1200 estábamos 1950 y en una cruzada anticomunista ponen al Cristo Negro de Esquipulas. Entonces ahí estuvo mal, definitivamente. ¿Por qué? Porque estaban mezclando la política con la religión. ¿Y cuál era el miedo que se tenía? Que Guatemala se volviera un país comunista. Realmente yo dudo mucho que eso haya podido pasar, porque la fe del pueblo hubiera resistido esto. Sin embargo, Roselio Arellano hizo esa situación muy mal hecho definitivamente. Posteriormente a esto, pues se recrudeció toda esta situación de conflicto armado interno que estuvo muy mal durante 36 años. ¿Y qué pasó durante ese tiempo? Iban y venían gobiernos militares de golpe de estado, en golpe de estado, en golpe de estado veníamos, hasta que caemos a un momento en la historia también muy malo, que fue protagonizado por el general Efraín Ríos Montt. Él era de corte evangélico. ¿Y qué fue lo que pasó? Que durante el tiempo que él estaba a cargo de lo que era el gobierno, dejó entrar más todavía el protestantismo a Guatemala y de hecho durante el tiempo que él ejerció el poder hubieron muchos atentados en contra de lo que es la Iglesia Católica y principalmente durante las procesiones, que se amenazó que si salían las procesiones no iban a regresar. Y si efectivamente Calvario tuvo problemas en cortejo del Santo Entierro porque les tiraron una bomba panfletera que supuestamente la guerrilla había puesto dentro de la procesión, o sea, dentro del anda del Señor, y al hacer explosión no era que fuera incendiaria, pero sí generó pues pánico. Tuvieron que, en ese momento que explotó la bomba, lo que pasó fue que bajaron el anda al piso y todos salieron corriendo cuando vieron que no había nada más que solo el humo y los panfletos que lo que querían era echarle la culpa a la guerrilla de lo que había sucedido a las personas. Entonces al ver que ya no había nada, pues otra vez vamos, timbre y vámonos, y seguimos caminando. Lo mismo pasó en Candelaria cuando quisieron quemar a Jesús de Candelaria durante ese tiempo, que afortunadamente pues un joven que era el sacristán de la parroquia pues logró detener a la señora que le lanzó la gasolina primero, ya le iba a lanzar el fósforo y los detuvo. Misma situación en Santo Domingo, donde lo que hicieron fue cruzar los cables de alimentación de energía eléctrica para generar que cuando encendieran la planta hubiera un chispazo y hubiera un incendio entre toda la plataforma, pues propiamente. En la recolección también tuvieron problemas porque se metieron a allanar la sede y se robaron el dinero de los turnos y se robaron mucha información de la hermandad, o sea, de los devotos cargadores. Y así subsecuentemente hubieron muchos problemas durante ese gobierno del general Efraín Ríos Montt, que, dicho sea de paso, es hermano de Monseñor Mario Ríos Montt, que fue obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala años después. Imagínense, un hermano que es protestante general del ejército y el otro que es obispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Y que todavía él es emérito ahora, él ejerció todavía el obispado vicarial de Izabal y en algún punto pues apoyó lo que fue la arquidiócesis como obispo auxiliar en el tiempo de Monseñor Próspero Penados del Barrio.
Ya estamos hablando de los años 80, 90 aproximadamente. Pues bien, entonces después de que pasó eso, la fe se sostuvo por las procesiones, o sea, por la piedad popular, ¿verdad? Como vemos a través del tiempo. Llegamos también ahora a nuestra época actual. ¿Y qué fue lo que sucedió? La pandemia, esa desgracia que pasó en el mundo y que nos alcanzó a nosotros también, nos quisieron de alguna manera limitar la religión. ¿Y por qué? Porque existían planes, lógicamente, a niveles muy superiores de eliminar a Dios prácticamente de toda práctica propiamente religiosa y de toda práctica humana. Se vino la pandemia, nos encerraron, adiós procesiones. Sin embargo, aquí hay otra situación. Las procesiones no dejaron de salir, sí se llevaron a cabo dentro de los templos, como pasó en la época liberal, que solo dentro de los atrios salieron las procesiones, y de la misma manera en el año 2020 vuelve a suceder lo mismo. ¿Mm? Pero ¿qué fue lo que sostuvo la fe? Las procesiones. Si no existieran las procesiones o la piedad popular, la iglesia hubiera perdido mucho. Básicamente la religiosidad popular es el brazo derecho de la Iglesia Católica en Guatemala. Hablo en Guatemala porque en otras latitudes del mundo pues es otro el tipo de trabajo que hace la Iglesia Católica. España y Guatemala, que son los que tienen básicamente el mismo concepto cofradiero en ese sentido, básicamente eso fue lo que sostuvo la fe. Entonces, como vemos en este momento ya del programa, les comparto esto. Vino la pandemia, nos dejaron encerrados, pero las procesiones no dejaron de salir. En el 2021 se hicieron pequeños recorridos dentro de las iglesias. Jesús de la Merced, que es el patrono contra las pestes y las calamidades, en el 2020 se hizo una procesión intramuros con la imagen del Señor. No dejó de salir. El Señor de Santo Domingo fue llevado en hombros dentro de la basílica y no dejó de hacerse la procesión, al igual que todas las demás iglesias que pusieron altares donde colocaron sus imágenes de pasión. Pero ¿qué tiene realmente? ¿Qué es lo que tiene la Semana Santa o la Cuaresma que tanto fervor y tanto amor mueve en todos nosotros, los que somos devotos cucuruchos? Religiosamente hay un concepto. ¿Qué es lo que nos mueve? Nos mueve la fe, nos mueve el amor hacia el Señor. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que básicamente mueve la montaña de la fe? El hecho de la pasión de Cristo. ¿Por qué? En un pueblo tan sufrido como el de Guatemala, donde nos han pasado de todo tipo de cosas, desde la época colonial hasta nuestros días, hemos encontrado en la pasión de Cristo el desahogo de las emociones que hemos tenido como sociedad. Es por eso que dentro de todo el año litúrgico usted puede ver procesiones de índole festiva, puede ver usted actividades de cualquier naturaleza patronal, y se va a ver mucha gente, pero toque usted la Semana Santa y se dará cuenta que son por miles de devotos que unos participan dentro de las filas y otros más participan desde las aceras. Por eso es que la Semana Santa es tan especial para nuestro pueblo. Y ahí entonces partimos en que sin religiosidad popular, Guatemala no sería la misma, no sería la misma religiosidad guatemalteca. Entonces es definitivamente un punto de partida para que ya encontremos una forma de vida los que somos devotos. Y recordemos, hermanos, que una cosa son los devotos y otra son los cucuruchos. ¿Por qué? Porque los devotos son aquellos que van y practican una piedad, prácticamente una piedad dentro de la religiosidad popular, van, cargan sus turnos y ahí se acabó todo. Ahí estamos. Pero existen también los cucuruchos, y esos son aquellos que viven, respiran, comen, sueñan, cuentan, relatan, marcan o tienen un sello
que es Cuaresma y Semana Santa. Eso es ser un cucurucho. Y aunque vengan lo que venga, nunca va a dejar de ser un cucurucho. Siempre va a acompañar a sus imágenes de pasión. Y eso es el verdadero sentido de ser cucurucho. Los piadosos que van a las procesiones y nada más, pues ellos son devotos. Pero los verdaderos cucuruchos, ya les digo, viven 100%, su vida es Cuaresma y Semana Santa. Creo que habemos muchos, del 100% de todos los que vean este live, sí, que hay muchos que sí somos verdaderos cucuruchos. Pero cucuruchos de veras, que nos vamos desde que sale la procesión hasta que entra, aunque tengamos un turno o dos turnos en el cortejo, por decirlo así, en diferentes lugares, pero vamos desde la salida hasta la entrada. No nos asustamos si empieza a llover, no nos asustamos si empieza a haber un calor infernal ahí en las calles, no nos asustamos si el aguacero ya nos llegó hasta las rodillas, no nos asustamos que nos pese un anda. No nos asustamos que ahí vayamos medio doblados porque ya el peso es mucho. Pues no nos asustamos por eso. ¿Para qué vamos a una procesión entonces? Si no es a disfrutar ese momento. Y el Señor nos andaba quejando porque le pesaba la cruz, y esa cruz que sí realmente eran ciertamente muchos kilogramos de peso, y la llevó hasta el Calvario. No nos vamos a quejar nosotros porque nos pese un poquito en anda, por Dios. Entonces no somos cucuruchos, realmente somos pues espectadores, o somos simplemente personas exhibicionistas dentro de los cortejos procesionales, que nos gusta que nos estén tomando fotos, que nos estén alabando por lo que estamos haciendo, y entonces dejamos de lado al ser devoto, o en algunos casos, o en otros casos al cucurucho, para pasar a ser simplemente ni más ni menos que una facción de las hermandades o asociaciones o cofradías, donde básicamente somos unos exhibicionistas, y de por ahí nos atacan muchos por eso. Entonces tenemos que reflexionar que si de veras somos parte de la religiosidad popular, realmente lo hagamos vida, no nada más así que, sí, yo sí soy devoto, yo soy cucurucho y aquí estoy, pero cuando se necesita trasladar un anda, cuando se necesitan empujar pasos, cuando se necesita echar incienso, cuando se necesita mover bancas, ir a barrer, aunque sea un poco del salón social donde estamos, no somos capaces de ir a hacerlo. Pero queremos que nos den los primeros turnos, que nos des un gafetito que nos identifique como parte de una comisión D, o que nos condecoren con una orden, o que nos pongan una medalla encima. Para eso sí aparecen. Pero a ver, ¿dónde están todos aquellos, estos mismos, dónde están ayudando? No aparecen. Entonces, si somos devotos cucuruchos, seamos devotos cucuruchos. Y que la mejor medalla y la mejor condecoración que nosotros podemos tener, la podemos recibir el Jueves Santo, a la hora de la misa, de la Eucaristía, de la Santa Cena. Ahí es la mejor condecoración. No me aparto de que pues se reconozca el trabajo y el desinterés en cuanto a no tener, por decirlo así, que trabajar para ganarse una medalla. No me refiero a eso. Yo que me refiero es a que si te van a condecorar con una orden, sea por el trabajo que has hecho durante toda tu vida como un buen cucurucho. Vayan a misa, confiésense y sean ustedes correctos en su vida, y ahí está el buen cucurucho. Entonces, de esta manera, la religiosidad popular cobrará sentido, no solo para la religiosidad de Guatemala, sino para la religiosidad propiamente del lugar donde usted nos ve en este momento. Bueno, entonces hemos platicado durante este tiempo, durante este live, que en ningún momento pretende ser un momento para señalar a tal o cual persona, en ningún momento, sino que estamos siendo realistas. Muchas de las cosas que pasan en las hermandades se han dado por eso, porque se nos ha olvidado ser cucuruchos y nos hemos transformado en simplemente espectadores exhibicionistas dentro de la misma. Pedimos y vamos a requerirle a todo mundo que hagan y deshagan, pero vamos a ver entonces, ¿por qué no hacen ustedes mismos las cosas también para que sientan cómo es hacer las cosas? Si las aperturas existen, ¿por qué no dar un poquito de nosotros? Y entonces seamos parte de esa religiosidad popular. Pues bien,
ya vamos terminando ahora ya nuestro live al respecto de este tema tan importante y que lo estoy abordando no desde el punto de vista religioso como tal, sino lo estoy enfocando desde el punto de vista histórico, pero a la vez un poquito del punto de vista meramente humano de lo que estamos viviendo en la realidad. Entonces, estimados amigos, me ha dado gusto poder compartir con ustedes este sentimiento de un buen cucurucho, de una historia que tenemos todos, un bagaje que llevamos todos los que somos cucuruchos. Entonces, ya sabemos de dónde salimos y hacia dónde vamos. Seamos pues parte de esa religiosidad popular que enaltezca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como todas las veces, les agradezco mucho al habernos acompañado en este momento que volvemos a retomar otra vez nuestras actividades. Si el Señor lo permite, pues ya vamos a seguir otra vez durante los días lunes, miércoles y viernes, pues teniendo ya nuestros lives para que podamos seguir aprendiendo un poco más acerca de cada hermandad, cada historia, cada asociación. Que les comento, el día viernes tendremos un programa súper especial donde saldremos de lo que es Quetzaltenango, o sea, del occidente y de la zona central de Guatemala, y nos trasladaremos virtualmente y en mente y corazón, nos trasladaremos hacia el oriente de nuestra república, hacia el bello departamento de Cobán, Alta Verapaz, donde conoceremos a una asociación que lleva a cabo todo lo que es la religiosidad popular, todo lo que son los cortejos procesionales de el Señor del Consuelo, que le llaman allá también. Entonces conoceremos a la asociación del Señor del Consuelo de Cobán, Alta Verapaz. Entonces los dejamos esta noche ya para que puedan descansar y puedan rezar un poco ante nuestro Señor Jesucristo, y así como lo decimos todas las noches que nos despedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo la mejor de las noches y hasta el día viernes.